Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, empezamos con lo que está sucediendo ahora mismo en el Capitolio, en Washington, D.C., donde la Cámara de Representantes discute, o está a punto, yo creo ya, de llevar a votación el proyecto que los republicanos llaman proyecto de responsabilidad fiscal, que permitiría aumentar el techo de la deuda a unos 4.000 millones de dólares más, elevándolo a más de 35.000 millones de millones. De este modo, Estados Unidos no incumpliría sus obligaciones. Así que vamos a discutirlo y a analizar cuán rápido avanza el reloj que marca el aumento de nuestra deuda. Pero primero, por supuesto, las buenas noches a todos ustedes y la bienvenida a fondo. Bueno, muy bien, tenemos a Richard Tapia, que es analista demócrata, profesor de Ciencias Políticas. Muchas gracias por estar con nosotros y en unos minutos se nos va a unir pues la parte republicana, ¿no? Eso esperamos, para que tengamos ambas visiones de lo que está sucediendo. Ya está entrando por ahí Dariel Fernández, que es activista republicano. Quiero mostrar el reloj de la deuda, que de alguna manera gráfica nos explica qué significa. Ahora estamos, si ves aquí a la izquierda, en español es 31 millones de millones, ¿no? Porque está billion en inglés, todos los días tenemos que aclararlo, y billón son dos cosas distintas. Entonces, la mejor manera de entendernos, 31 millones de millones, mira la velocidad a la derecha con que va creciendo esa deuda. Significa que cada ciudadano tiene una deuda de $95,000 aproximadamente, cada uno de nosotros tenemos. Esos son los ciudadanos, pero entre los ciudadanos están los niños, los retirados, personas que no son contribuyentes con sus impuestos. Los contribuyentes debemos $248,000. Y lo que vemos aquí abajo a la izquierda, que también crece, es lo que recauda el gobierno norteamericano, ¿no? Y, por lo tanto, tiene un desfasaje de más de $1.000 millones porque gasta más de lo que recauda. Es lo que estamos viendo en ese reloj, que ustedes pueden encontrar, es mucho más amplio. Nosotros hemos hecho esto vamos a ubicarnos. Entonces, una vez ubicada esta realidad, vamos a la discusión y le doy la bienvenida a Dariel Fernández. Gracias por estar aquí con nosotros. Y empezamos con Richard, simplemente porque llegó primero, ¿no? Vamos y hablando de reloj. ¿Qué esperas hoy? ¿Puede haber una sorpresa? Porque yo pensé que a lo mejor a esta hora ya estábamos resueltos, de que no tengan los republicanos los votos suficientes. Bueno, primero, gracias por tenerme en el programa de nuevo. Yo creo que los republicanos van a votar con los demócratas para aumentar el límite de la deuda. Ahora, vamos a estar claros, no es aceptable nosotros tener tanta deuda en el país. ¿Cuánto es el límite que un país debe tener? Es un 60% de la economía total del país, el Producto Nacional del país. Entonces, la economía de los Estados Unidos es 26 trillones de dólares o millones de dólares, y es un 60% de esa cantidad que debemos tener. Estamos a 32 trillones. Estamos a 134% de la economía total de los Estados Unidos. Entonces, no es un nivel adecuado. No es lo más alto que ha estado los Estados Unidos. Históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaban 146% y nosotros crecimos la economía americana y traímos la deuda en número a donde está aceptable. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es la realidad que aquí en el pueblo de nosotros, en los Estados Unidos, todo el mundo quiere gastar dinero para servicios para los militares, Social Security, Medicare, Medicaid, pero no queremos pagar los impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a pagar la deuda nacional realísticamente? Lo estamos pagando por la inflación. Hay dos maneras de pagar la deuda y tenemos que escoger nuestro veneno. ¿Vamos a escoger los impuestos o vamos a escoger por la inflación? Y a este momento
ambos partidos, los republicanos y los demócratas, no se han puesto para de verdad bajar la deuda, el presupuesto en la manera adecuada. Para decir que nos vamos a recortar, hacer recorte del presupuesto, no es realista. Nosotros no vamos a cortar Social Security, Medicare, Medicaid al punto que no lo vamos a garantizar para otras generaciones. Eso no va a ocurrir. Tampoco vamos a cortar lo militar en momentos que estamos viendo que la OTAN y la Rusia está básicamente haciendo amenazas hacia Europa. Lo que pasa es que lo militar es solamente el 3% del Producto Interno Bruto. Vamos a discutir eso después, porque quiero compartir con ustedes qué es lo que dijo McCarthy, respondiendo a la pregunta esa con la que inicié. Si no le preocupa que podría no tener el apoyo de todo el Congreso, de la parte republicana, de no todos los republicanos. A ver. Does it matter to you, though, that you won't have the entire conference behind you? No, it matters. It's going to become law. If I'm a member of Congress, I wouldn't want history to pass me by when I could do the biggest cut, when I could do work reforms for welfare, when I can see that we can reform NEPA for the first time in 40 years, so you're cutting the red tape, so you build things and make America competitive. Everybody has a right to their own opinion, but on history, I'd want to be here with this bill today. Muy bien, ¿estás de acuerdo con él? Mira, yo creo que es sumamente importante que el pueblo americano entienda lo que está sucediendo en estos momentos en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una Cámara y tenemos un Senado que no se están poniendo de acuerdo, como bien él lo dijo, pero lo más importante es entender que si nosotros no llevamos a balancear el presupuesto de los Estados Unidos, como mismo nosotros en nuestras casas hoy estamos pasando dificultades económicas, si no balanceamos el presupuesto, vamos a estar donde estamos hoy en este momento. Y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia de los Estados Unidos, aumentar el presupuesto, aumentar el límite de la deuda. Pero ¿por qué el gobierno federal tiene que seguir gastando y gastando dinero desmedidamente sin que haya una fiscalización real de dónde se está invirtiendo el dinero de cada contribuyente de los Estados Unidos? Esto lo que va a suceder es muchos de los republicanos están a favor de lo que McCarthy y todo su equipo ha hecho. Por supuesto, ha hecho un trabajo excelente tratar de dialogar con esta administración que estaba cerrada a ningún tipo de negociación con respecto a reducir gastos, que es lo que tiene que hacer, lo mismo que estamos haciendo nosotros en nuestras casas, y eso es lo que tienen que entender ellos. Y al parecer hay muchos demócratas que no lo quieren entender de esa manera. Vamos a ver, hablando de demócratas, ¿qué es lo que esperan los demócratas en cuanto al apoyo de los republicanos en la Cámara? Adelante. Our expectation that at minimum, House Republicans will produce 2/3 of their conference to support a resolution that they negotiated after driving the country into a hostage-taking situation on the brink of default. 150 votes is what the House Republicans need to produce, consistent with what they've agreed to do in terms of getting this bill over the finish line. House Democrats are going to make sure that the country does not default. Period. Full stop. A ver, aquí entramos en una discusión que desde ayer venimos barajando. ¿Quién se dio más en este acuerdo? ¿Los demócratas? Partiendo de la idea de que inicialmente el presidente, como voz principal de los demócratas, decía que no había nada que negociar. No. Honestamente, yo creo que los republicanos ganaron más. Ganaron más porque están poniendo que se llama un freeze en non-defense spending, en que sea el gasto de dinero que no sea de defensa. Entonces, ese freeze, ese paro que van a hacer, lo van a hacer para los próximos 2 años. Entonces, hay muchos programas que la administración Biden quería echar para adelante que ahora no se va a poder hacer. Ahora, Biden tuvo que hacer este compromiso porque no podemos permitir que la deuda y el crédito de los Estados Unidos
se ponga en un momento que puede afectar la economía y meternos en una recesión. Y eso que va a pasar si nosotros no podemos extender el límite de la deuda. Ahora, estoy de acuerdo con el señor Fernández, con Dariel. En el momento nosotros no podemos seguir en este paso. Yo estoy en favor de una enmienda a balancear el presupuesto como tiene 49 de los 50 estados, igual que la Florida. La Florida tiene un presupuesto balanceado. Bueno, porque aquí hay que aclarar algo. Los gobiernos estatales y municipales tienen que balancear el presupuesto. Correcto. No pueden, para balancear el presupuesto, hacer lo que hace el gobierno federal, que es o pedir prestado Exacto. o poner a funcionar la maquinita de imprimir billetes. Correcto. ¿no? Y hay una enmienda a la Constitución estatal que le dicen a la legislatura estatal tiene que balancear el presupuesto. Nosotros no tenemos eso en la Constitución. Que sí hay en la Constitución, en la enmienda 14, que dice que la deuda pública se tiene que reconocer, es válido y se tiene que pagar. Entonces, ese Pero fue el debate que tuvieron. El artículo 1 de la misma Constitución también dice que quien único tiene potestad para hacer eso es el Congreso. Hay una suerte de contradicción que me imagino que a los juristas los tiene peleando, ¿no? Pero él dice que los republicanos ganaron más. Sin embargo, McCarthy está teniendo problemas para convencer a parte de los republicanos de que realmente salieron ganando. Estamos hablando que fueron 1.5 billones en el déficit del presupuesto, ¿no? De esa manera, yo creo que si tú no cedes algo de la parte de los republicanos o de la parte de los demócratas, encabezando por Biden, no se llega a un consenso y tenemos que evitar lo que puede suceder el 5 de junio. Eso tiene que ser una cosa fuera de la política. El problema del presupuesto de los Estados Unidos no es de republicano ni de demócrata. Es un problema en el cual nosotros tenemos que hacer el trabajo que cada político debe hacer específicamente. Y en ese tema, como bien lo mencionábamos, si los estados pueden balancear el presupuesto, ¿por qué el gobierno federal no lo puede hacer? Si las casas de los contribuyentes norteamericanos, el pueblo americano balancea el presupuesto, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Aquí estamos digamos que los más duros de los republicanos creen que se debe prohibir que el gobierno federal tenga este recurso, y los más duros de los demócratas creen que se debe eliminar el techo de la deuda y que se puede pedir. O sea, ¿cómo encontrar el centro, no? Vamos a ver una cosa cuando regresemos. ¿A qué países es a los que más le debe Estados Unidos? Eso es muy curioso, ya verán. Volvemos. Hablábamos y dejábamos la pregunta pendiente de ¿a qué países? No, hay una deuda resuelta, la mayoría a nivel nacional. A nivel internacional, ¿cuáles son los países a los que más Estados Unidos le debe? Y hay dos cosas interesantes. El principal país al que Estados Unidos le debe es Japón, ¿no? Y el segundo es China. Lo que me llama la atención, aquí están Japón, China, Gran Bretaña, Irlanda, me llama la atención, Suiza, bueno, se sabe de los bancos, que Japón es a su vez el país más endeudado del mundo, ¿no? Nosotros debemos un 120% del Producto Interno Bruto, que es lo que producimos, o sea, debemos más de lo que se produce, pero Japón es, creo que 266% de su Producto Interno Bruto, que es una proporción tremenda. Entonces, lo que decía McCarthy, ¿por qué tenemos que, para pagarle a gente que no trabaja, lo que decía él, seguir endeudándonos con China? ¿Es una palabra, un juego de palabras, o hay profundidad en ese planteamiento? No, definitivamente nosotros mientras más deuda tengamos y mientras más tengamos que ir a donde están nuestros mismos enemigos, porque China es enemigo de los Estados Unidos. Estamos viendo que China es el segundo país que Estados Unidos le debe más. O sea, estás viendo cómo cada vez más los chinos comunistas tratan de ir metiéndose dentro de la economía de los Estados Unidos, como lo están haciendo, Estados Unidos endeudándose cada vez más, y eso es lo que él está mencionando, ¿no? Y ese es el punto que nosotros tenemos que entender, y que muchos norteamericanos, muchas personas no entienden lo que significa que los Estados Unidos le deba tanto a China comunista. A la vez, China comunista debe 13.000 millones de millones, que es el 75% de su Producto Interno Bruto. Entonces yo lo que me pregunto, tú que eres especialista en temas, profesor de ciencias políticas, en temas internacionales, o sea, ¿qué hace un país como China comprando deuda cuando ellos mismos tienen una deuda gigante? Sí, para entender China,
tiene que ir a la guerra de Irak del 2003, a donde China no votó en contra de la guerra en favor de Bush y hizo un abstention, que significa que no votaron. Entonces, el acuerdo que hicieron los Estados Unidos, que abrieron más comercio con la China, y la China entonces financió la guerra en Irak de $2 trillones y siguió dando dinero, ayudando a los americanos. En retorno, cogiendo, vamos a decir, más comercio, más negocio americano, más tecnología americana para entrar a la China. Ahora, mucho ha cambiado con la administración de Trump y los chinos ahora están bravos con los Estados Unidos y están vendiendo esa deuda en los mercados nacionales para tratar a crear una crisis en el dólar americano. Entonces, los chinos usan la deuda como una arma. Compran la deuda cuando quieren ayudar a los Estados Unidos, cuando cogen algo en retorno, en beneficio de los Estados Unidos, y entonces empieza a vender la deuda para darle daño al dólar americano cuando están bravos con los americanos. Entonces, que dice el señor Fernández es verdad. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros sacamos tanto deuda, especialmente cuando nuestros enemigos lo compran, porque después lo van a usar como arma de doble filo. Lo va a usar en contra de nosotros, como ahora la China está haciendo junto con la Rusia, tratando de atacar el dólar americano. Ahora, los chinos no van a tener éxito. ¿Qué quieren los chinos? Los chinos quieren comercio libre con los americanos, quieren términos de comercio internacionales mejor con los americanos, quieren que las sanciones que le puso no solamente Trump, pero también Biden, se lo quitan. Pero es por eso que es tan importante nosotros tener el presupuesto en orden. Igual como dijo el señor Fernández, hacemos en nuestras casas, tenemos que hacerlo en los Estados Unidos. Por eso los japoneses son aliados de los Estados Unidos. Hay mucho acuerdo entre los Estados Unidos y Japón cuando viene a la defensa militar, económica, y es por eso que los japoneses compran la deuda americana. También para tener dólar americano, para crear más estabilidad en la economía de ellos. Entonces, es por esas razones que tú ves esos países que tienen una deuda increíble. Japón es número 1 cuando viene a la deuda nacional. Ahora, usted dijo algo, profesor, y yo no, posiblemente él esté de acuerdo conmigo, ¿no? Que se está rebajando o se está frenando el crecimiento de la deuda militar, ¿no? Lo que pasa es que a mí me llama la atención que tú dices, bueno, ¿de dónde rebajamos? Esa es la discusión. Si hay que rebajar, ¿de dónde rebajamos? Hay algo que no entiendo, porque los demócratas están acusando a los republicanos de que quieren rebajar del Social Security, pero eso no se puede hacer por ley, porque hay una deuda que es obligatoria, que incluye Social Security y todos beneficios sociales. Sin embargo, el gasto militar entra dentro de los gastos discrecionales. Mira, cuando estamos hablando de los gastos militares, algo que tenemos que reconocer es que el Departamento de Defensa no ha pasado la auditoría. En los últimos 3 o 4 años hay 350 mil millones de dólares de más gasto en el Departamento de Defensa, que por ahí podemos empezar a ahorrar dinero. ¿De dónde va ido ese dinero? Nosotros gastamos más dinero en el Departamento de Defensa que los restos de los próximos 10 grandes potencias puestos juntos. Sí, pero cuando miras, vuelvo a decir, es solo el 3%. Correcto. El gasto grande no parece estar ahí. Por ejemplo, descubrimos que se le dan una cifra brutal de miles de millones de dólares a China desde el 2020 para combatir la pandemia, que eso se eliminó. Que se le da unos 7 mil millones de dólares a Afganistán, se le está dando a los talibanes, que se dan otros miles de millones de dólares para que los países del tercer mundo combatan el calentamiento global. Sí. Cuando sacas por ahí, termina siendo más dinero que el gasto militar. Yo creo que en la parte del presupuesto, nosotros como país no deberíamos tocar la parte militar. Al contrario, pero si vemos lo que China comunista ha hecho en los últimos años. Está en la parte discrecional que sí se puede reducir. Mi pregunta es, ¿por qué creemos que el gasto militar es muy importante y no está en los gastos que se pueden? Yo creo que hay muchos congresistas y senadores que están de acuerdo que nosotros tenemos que invertir más en la parte militar en los Estados Unidos, porque es lo mismo que China comunista ha hecho en todos estos años. Y si seguimos en donde vamos, China llegará a dominar los mares a través de todo su arsenal que tiene específicamente en todos los navíos, y nosotros nos vamos a ir quedando atrás.
O sea, yo creo que eso es un punto importantísimo en el cual los Estados Unidos no deben reducir el presupuesto militar. Al contrario, deberíamos invertir más en el presupuesto. No alcanza el tiempo para esta discusión. Les agradezco la presencia. Tengo que regresar. Una pregunta breve para respuesta breve. ¿Llegamos a un acuerdo esta noche? Yo creo que sí, ¿Llegamos? definitivamente. Sí, vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, pues me alegro que estén con esto a la vuelta.